¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Quiero invitarte a que visites la sede física de Farm Aid Pharmacy que queda en Pembroke Pines. Visítalos porque ellos tienen la oferta de que si tú encuentras un medicamento más económico en otra farmacia, ellos te van a igualar el precio. Y si necesitas medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Y también, bueno, voy a hacer la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener aquí un estatus migratorio. La mejor manera es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo para la certificación laboral los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo fijo que necesitas para acceder a la certificación laboral. El número telefónico que tienes en pantalla es para que hagas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Regresamos con Agárrate y esta es la continuación del primer segmento del programa del día de hoy. Estoy conversando con Carlos Blanco y lo que estaba previsto era un solo segmento, Carlos, pero la verdad es que estoy muy conmovida con todo lo que has dicho en el primer segmento porque la verdad es que yo siento una frustración muy grande porque desde mi lugar de periodista lo que he sido es una cronista de lo que ha venido ocurriendo durante más de 20 años. Y a veces pues es la frustración de decir las cosas, advertir y que la necesidad y la angustia del ciudadano por salir de esa pesadilla pues los lleva a no, quizás a no pensar y a no usar la lógica en algunas cosas que a veces es más fácil para uno usarla, ¿no? Pero en todo esto que nos expusiste magistralmente en el segmento anterior, de verdad me siento, me dieron hasta ganas de llorar, Carlos, porque, sabes, he hecho la película para atrás y digo, Dios mío, cuántas cosas no podrían haberse evitado, ¿no? Porque eso es lo que, esa es la cuenta que hay que sacar, que todo lo que se ha perdido por no resolver las cosas a tiempo y por no tener una estrategia, que era lo que explicabas en el segmento anterior y porque todo se ha ido en una retórica. Entonces, yo he sentido y he captado en las últimas semanas sobre todo un cambio en la mentalidad del ciudadano. Y no sé si te ha pasado a ti, que sé que también eres un estudioso de esto. Yo siento que el ciudadano por fin, y no sé si quizás debimos pasar por todo este horror para que el ciudadano entendiera que el dueño, el jefe, es él, el que designa y el que tiene la autoridad de que el destino del país sea de una forma correcta, es del ciudadano. Entonces, yo no sé si vivimos todo esto para que el ciudadano entendiera que hay que ser más selectivo en cuanto a escoger un liderazgo y que la participación es importante. No sé si tú lo has sentido en las últimas semanas. Mira, yo creo que en este momento una de las cosas más significativas que está ocurriendo entre los venezolanos, dentro y fuera del país, es la resistencia. Yo creo que no me refiero a una resistencia política, que también la hay, sino a esa fuerza del ser humano para afrontar las catástrofes. Es decir, cuando la gente está en guerra, porque estamos en guerra en Venezuela, y esta es una guerra que libra el régimen con sus aliados, China, Rusia, Turquía, Cuba, etcétera, el ELN, la FARC, contra los venezolanos. Y eso ha generado una actitud en mucha gente, yo creo que en la mayoría de los ciudadanos dentro y fuera del país,
de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Yo esto no lo acepto. Yo esto no lo acepto. Es posible que tenga que hacer la cola y recibir el clap y recibir... todo eso es posible, pero yo esta situación no la acepto. No me van a obligar a aceptarla nunca. Hay un sector que la acepta. Unos que dicen, sobre todo en una parte de las élites que esmirriadas que quedan o que se han construido en los últimos años, dicen esto es lo que hay y hay que vivir con esto. Pero eso es un pedacito, eso es un pedacito. Cuando, por el contrario, uno ve a esa inmensa cantidad de ciudadanos que está allí haciendo lo que tiene que hacer, buscándose un empleo, buscándose otro empleo, haciendo, inventando aquí, inventando allá, no es que esté contento, está resistiendo. Y yo creo que esa resistencia es una reserva humana, moral y política que está allí para cuando el tiempo se ha llegado. Porque los procesos sociales se dan de una manera que uno no puede prever. Uno tiene que tener un objetivo y una estrategia, pero esa no es una línea recta, eso es una línea curva siempre y cuando uno no pierda el objetivo. Porque el problema de la navegación en las tempestades es que a veces las curvas te van llevando a cualquier lado si tú pierdes el objetivo, si tú pierdes la estrella que te guía. Entonces, si no se pierde el objetivo, yo creo que se van a presentar como se han presentado oportunidades. No solamente la gran primera oportunidad fue el 2002, pero la segunda, la última oportunidad, no la segunda, fue la del 2019 con Guaidó y todo lo que ha ocurrido después. Yo creo que vienen nuevas oportunidades y nuevos procesos que uno no los puede adivinar, porque incluso cuando uno los prevea, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. No es lo mismo pensar que este señor Saab lo iba a extraditar de Cabo Verde a Estados Unidos. Que verlo vestido de anaranjado. Que verlo. Porque al verlo, yo la verdad es que no estaba viendo allí a este señor con toda su carga de delitos y de acusaciones. Yo estaba viendo ahí el régimen. Yo estaba viendo ahí a otros personajes de la misma manera. No sé si tendrán bragas anaranjadas, como dije hoy en un artículo, o unas bermudas en varadero, no lo sé. Pero creo que ese es un destino. Y ahí está escrito un destino. Un destino de quienes creyeron que tenían a Dios agarrado por la chiva, que era para siempre, que podían hacer todo el dinero del mundo, que podían ser arrogantes, que podían echarle en cara sus aviones, sus yates, su modo de vida, sus visitas a Nueva York, a París, a Moscú, a todo el mundo. Y resulta que esos señores van a terminar en un cuarto de 3 por 3 metros. Lo digo, a lo mejor terminan de verdad así, en un sitio encarcelado, pero a lo mejor terminan encerrados en su propia miseria, en su propio destino, de haber dilapidado toda una oportunidad que el destino les entregó para hacer cosas y lo que hicieron fue esto. Ahora pienso que después de esta experiencia tan terrible, los venezolanos, yo no sé si los venezolanos estamos mejor preparados para esto, porque hay que prepararse no para hacer tal o cual política económica, que si las tasas de interés van a ser así o el tipo de cambio asado. Lo que hay es que reconstruir desde abajo la fundación de la República.
No es que vamos a ver qué va a hacer el Parlamento, sino que hay que reconstruir el Parlamento o construir desde abajo el Parlamento porque ya no existe. Lo mismo los ministerios, lo mismo las empresas del Estado, aunque sea para venderlas. O sea, el trabajo de hacer, de poner ladrillo sobre ladrillo, es distinto al de administrar el condominio de un edificio ya construido. No hay que administrar, hay que construir el edificio para poderlo administrar. Y esa es una tarea de titanes. Y esa es una tarea de titanes que tiene que ser asumida, digamos, de manera integral, con ayuda, por supuesto, de otros países. No habrá posibilidades de combatir el narcotráfico en Venezuela sin que la DEA participe. No habrá posibilidades de tener una policía sin que las mejores policías del mundo, francesa, americana y de otros países, ayuden. O sea, nosotros vamos a ser un país construido con el apoyo de la comunidad internacional, pero eso sí, dirigido por venezolanos. Es el país que los venezolanos vamos a decidir construir, no el país que va a decidir Estados Unidos o España o que hay que hacer, no, es el país que los venezolanos queramos construir. Y yo creo que, digamos, esa es la tarea. Mucha gente ha muerto pensando en la libertad de Venezuela. No me refiero solamente a los héroes civiles que han caído. Prefiero a la gente que uno conoce. Sí, señor. A mis suegros, a mis padres, a todos mis mayores han muerto. Pero hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hay una palabra que dijiste en el segmento anterior que es la que a mí más me preocupa, que es la palabra decencia, Carlos, ¿no? Ayer yo hice un segmento de una muestra de candidatos a esas elecciones de noviembre del 2021 y ahí hay droga, narcotráfico, hay cualquier cantidad de cosas en esas candidaturas y uno dice, ¿cómo se desplaza eso? ¿Cómo se rescata la decencia? Porque en Venezuela había decencia, Carlos, la había. Sí, claro. Mira, es que es un problema, no es un problema solamente de alguna gente corrompida que existe, sino que es un problema que ya Colombia vivió hace muchos años y otros países en Centroamérica, que es que el narcotráfico que controla territorios, en el caso venezolano, a través del ELN, de la disidencia de la FARC y de la Fuerza Bolivariana de Liberación y otros grupos que andan por ahí, los rastrojos, esto y lo de más allá, esos tipos dicen, aquí el alcalde tiene que ser este. Sí. Y lo financian y lo gobiernan. Entonces, yo no estoy al cabo de decir responsablemente que fulano, mengano, perencejo. No lo sé, pero la información que tengo es que en algunos sitios eso está ocurriendo. Y eso significa, digamos, reventar de base la estructura institucional que pudiera haber existido si estas elecciones tuvieran algún margen de posibilidad de expresar la voluntad ciudadana. Entonces, yo lo que pienso es que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco para acuerparnos en primer lugar en relación a la resistencia, en segundo lugar al objetivo a lograr. El objetivo a lograr no es solamente, cosa que ya es inmensa, desplazar al régimen de Maduro, no a Maduro solamente, al régimen de Maduro, al sistema, sino además construir sobre nuevas bases, no el país que tuvimos, que es imposible, sino el país que vendrá. Es decir, nosotros no podemos ahora plantearnos, bueno, ahora tenemos las empresas del Estado y mientras tanto vamos a seguir alimentando esa estructura. No, hay que empezar a vender desde el comienzo todo ese aparataje inmenso que le cuesta muchísimo a los venezolanos mantener.
hay que ver cómo se privatizan esas empresas, hay que ver cómo se abren oportunidades de inversión, quiénes pueden invertir, quiénes pueden llegar a Venezuela con buenos propósitos. Van a venir bichitos también y hay que estar prevenido frente a eso. Pero yo no quiero, yo quisiera decir que todo depende de la lucidez de una nueva dirección política, de la capacidad de ver más allá de los intereses inmediatos de fulano, de mengano, que quiere ser esto y que quiere ser lo otro. A mí la verdad es que a mi edad y después de lo que he vivido, yo lo que quiero es que haya, no es que haya elecciones libres, es que haya un país que pueda tener elecciones libres para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. Porque hay países en los cuales la tragedia se repite. Se repite, sí, señor. Se repite y se repite. Porque quedan unos mitos no procesados, porque no se cambia el rumbo suficientemente y entonces vienen las nostalgias. Yo recuerdo mucho cuando niño que Pérez Jiménez fue derrocado el 23 de enero de 1958 y en las elecciones para sustituir a Rómulo Betancourt, es decir, 5 años después, Pérez Jiménez fue el senador más votado en Venezuela. Y todavía en Venezuela hay gente que dice que esa fue la mejor época, etcétera, etcétera. Claro, entonces se va dorando la píldora con el tiempo porque van desapareciendo los dolientes de los caídos y de los muertos y de los sacrificados y entonces va quedando, digamos, las torres del centro Simón Bolívar. Bueno, ¿qué no pasa, Carlos, con la comunidad judía que todo el tiempo está recordando el horror del Holocausto y así debe ser? Porque a las nuevas generaciones hay que contarles lo que pasó. Yo creo que yo admiro mucho a los judíos, pero en particular admiro ese propósito de no olvidar. Así es. No olvidar. Y entonces todos los que tienen su número aquí tatuado por haber ido a los campos, todos aquellos que perdieron a sus familiares, todos aquellos son recordados y recordados y recordados, porque ese recuerdo es el que permite, por una parte, que eso no vuelva a pasar jamás, y en segundo lugar, hace que las concesiones que algunas veces las sociedades hacen, tú sabes, bueno, el antisemitismo, si es una cosa tradicional, eso tiene siglos, entonces, no, hay países que a partir de la experiencia de la Segunda Guerra, del nazismo y del Holocausto, han convertido al antisemitismo en un delito. Alemania, por ejemplo. Eso es un delito. No es que es una opinión, es un delito, con lo que yo estoy de acuerdo. Y eso, digamos, creo que para el caso nuestro, todos los caídos, todos los que han perdido, digamos, sus vidas, porque una forma, se pierde la vida muriendo, pero se pierde la vida yéndose para otro lado, perdiendo el sentido de lo que uno venía haciendo. Yo eso me pregunto, es decir, como decía en el segmento anterior, todo lo que se ha podido aportar. Claro que eso después de ojos sacados no vale Santa Lucía, pero todas esas generaciones, porque ya no es una, son 2 o 3 generaciones, que estaban en el momento más productivo de sus vidas. Bueno, tuvieron que irse a otras partes, no solamente los que estamos en el exterior, sino la gente que está en Venezuela, que se fue físicamente de esta ciudad a esta ciudad, o la gente que aún no habiéndose ido del sitio donde está exiliada de su propio entorno, está exiliada de sus propias querencias, de sus amigos, de sus familiares, unos cuantos se han ido, otros cuantos están en otras partes que no pueden visitar por el hecho elemental de que no hay gasolina, por ejemplo. Entonces,
todas estas situaciones y todas estas nostalgias debemos convertirlo en una fuerza arrolladora para construir Venezuela. Ese es el objetivo, construir Venezuela. Y para construir Venezuela hay que salir del régimen, pero el objetivo es construir Venezuela sobre nuevas bases éticas, sobre nuevas maneras de relacionarnos, sobre una visión diferente del Estado, sobre una visión diferente de cosas que nosotros no hemos cultivado suficientemente, que eleven la vida espiritual, que hagan de la cultura, de las manifestaciones culturales, un objetivo esencial para vivir todos nosotros en Venezuela o como venezolanos en donde quiera que vivamos. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo y de verdad que para mí esto es uno de los programas más importantes que he hecho durante este tiempo. Y bueno, y coincido contigo en una nueva generación. Yo sí creo en la nueva generación que además consulta, ¿sabes? Consulta con los mayores, como dices tú, los respeta. Yo tengo contacto con algunos que se están preparando y creo muchísimo en eso, de verdad que sí. Gracias. Bueno, un placer y muchas gracias a ti por invitarme. Chao, Patricia. Bueno, escucharon ustedes a Carlos Blanco, de verdad que para mí estos dos segmentos son una clase magistral de lo que no debimos hacer y lo que debemos hacer. Simplemente, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.